Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús le contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Cómo entró en casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy justo cae sábado. Y recuerden que para los judíos el Sabbat es el día más sagrado, porque el Señor hizo el cielo y la tierra, y al sexto día, y al hombre, y al sexto día descansó. Entonces era un día consagrado para Dios. Pero aquí hay que entender bien la norma y el espíritu de la norma. Ver entre la vida o la muerte. Y los judíos se habían quedado en el legalismo, en la institución del sábado, y se habían olvidado de lo más valioso, el espíritu de la ley, y también lo más importante y lo esencial, que es la persona. Por eso buscaban hasta lo más mínimo para criticar a Jesús y no lo hallaban. Entonces ahora van referidos a sus discípulos. Y entonces ellos ven, me imagino que han estado pasando largo rato sin comer y pasan por un campo y desgranan unos granos de trigo y se los echan a la boca para, como decimos, matar el hambre. Y los discípulos aquí, y los fariseos, perdón, ven que los discípulos están faltando al sábado. Y Jesús los lleva y les pone el ejemplo de David, el gran rey David, que los judíos le tenían mucho aprecio porque no solo era el gran rey, sino el profeta, el que había marcado un poco, había devuelto a la gloria al pueblo de Israel, y el Mesías era descendiente de David. Y entonces le dice: mire cómo David tomó el pan de la puestos de la proposición, que eran puestos, eran 12 panes que se ponían en el altar de oro para recordar y a dar gracias por las 12 tribus de Israel, que solo podían comer los sacerdotes. El rey David estaba con hambre, él y sus hombres, y fue donde el sumo sacerdote para que le dieran, y no tenía nada que darle, solo tenía esos 12 panes. Y el rey David comió él y se lo dio a sus hombres porque se morían de hambre. Y en ningún momento cometieron pecado, o no sintió el que cometieron pecado, porque primero estaba la vida, estaba a salvar a esos hombres. Y después de eso les dijo, y cierra con esto: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta afirmación les debe haber dolido muchísimo. ¿Por qué? Porque el sábado era la institución instituida por Dios, y el único Señor del sábado es Dios, Yahvé. Esto en los labios de Jesús suena como una blasfemia, porque él mismo se está dando el título de Dios. Aquí se muestra una clara manifestación de la revelación de Cristo como el Mesías. Él está diciendo: yo soy Dios, es la autoridad divina. Cristo se manifiesta aquí en este pasaje, tiene conciencia de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, porque Él se experimenta como verdadero Hijo de Dios, porque Él comparte todo lo que mi Padre me ha dado, yo lo he mostrado, y comparte también su divinidad. Por eso, la respuesta de Cristo, en vez de hacer reflexionar a los judíos y de darse cuenta de lo cerrado que estaban, se pusieron peor y siguieron atacando a Cristo, y al final ya saben que lo terminaron crucificando y clavando en la cruz y matando en la cruz. Por eso, queridos hermanos, frente a todo esto que se nos muestra, nunca perdemos el espíritu de la ley y el valor supremo de la vida. Y la autoridad máxima, el máximo es el amor, la ley del amor. No nos quedemos en la letra o en la norma o en la ley por la ley, sino vayamos al espíritu. Y no nos cerremos frente a todo lo que vemos, todo lo contrario. Busquemos no solamente mirar los defectos de los demás, sino actuar siempre como caridad. Y es algo que me ayuda a mí. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Buen sábado para todos.
Bendiciones.